este experimento queremos ver cómo el factor de la concentración afecta las velocidades de reacción. Para ello vamos a realizar diferentes reacciones de bicarbonato de sodio y vinagre, cambiando las cantidades de bicarbonato con el fin de observar el tiempo que tarda cada una de las reacciones. Queremos identificar si tardan menos o más tiempo al tener más cantidad de bicarbonato. Por este lado tenemos 0,1 gramos de bicarbonato y por este lado tenemos 1 gramo de bicarbonato. En ambos vasos tenemos la misma cantidad de vinagre, que son 40 mililitros. Vamos a echar las dos cantidades de bicarbonato y observar cuál de las reacciones tarda más tiempo. Como podemos observar, donde se agregó 1 gramo de bicarbonato se crea más dióxido de carbono, ya que se crean más burbujitas. Luego haremos esto con 5 diferentes cantidades de bicarbonato y tomaremos el tiempo hasta que las reacciones dejen totalmente de burbujas. Luego de hacer las 5 reacciones con los diferentes pesos de bicarbonato de sodio, se obtuvieron los siguientes resultados. En la tabla de arriba se pueden ver los gramos de bicarbonato de sodio usados en cada una de las 5 reacciones y el tiempo total que tardó cada una de estas. Con el fin de poder sacar el orden de reacción y la constante de velocidad, se sacó el porcentaje peso-volumen del bicarbonato de sodio, luego el logaritmo y 1 sobre ese porcentaje y se obtuvieron estas cifras. Luego de graficar los 3 órdenes, se logró concluir que esta reacción es de orden 0 y su constante de velocidad es de 0,0533 gramos sobre mililitro sobre segundo. La ecuación de esta reacción es la que pueden ver en pantalla. El ácido acético se encontraba en solución acuosa y al reaccionar con el bicarbonato de sodio sólido, como se mostró en el experimento, se produjeron burbujas. Estas fueron causadas gracias a que uno de sus productos, que en este caso es el dióxido de carbono, se produjo en estado gaseoso. Por otro lado, como se pudo observar en el experimento, entre mayor cantidad de bicarbonato fue utilizado, la reacción tardaba más tiempo. Además, según la literatura, la velocidad de una reacción es proporcional a la concentración de los reactivos. Esto quiere decir que si se aumenta la cantidad de reactivo, la velocidad de la reacción también va a aumentar. Y en nuestro experimento lo pudimos comprobar porque, como se puede ver en esta tabla, con la menor cantidad utilizada de bicarbonato de sodio, que en este caso fue 0,1 gramos, este fue el tiempo que menos tardó la reacción en ocurrir. Y a su vez, también su velocidad de descomposición fue la menor, con un valor aproximadamente de 0,0022 gramos sobre mililitros por segundo. Del mismo modo, se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de reactivo, aumenta el tiempo y la velocidad de desaparición, como lo había mencionado anteriormente. Ahora, hablando de la velocidad de reacción, la ecuación de esta es velocidad es igual a constante de velocidad por la concentración del bicarbonato, que en este caso se trabajó concentración peso-volumen debido a los estados de los reactivos, y este va elevado al número de orden de la reacción, que como se dijo anteriormente en este análisis, el orden de esta reacción es de 0. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante de velocidad. Y de esta forma, la velocidad total de esta reacción nos dio un valor de 0,0533 gramos sobre mililitros por segundo. El día de hoy haremos un experimento referente a la temática de cinética química. Para ello utilizaremos los siguientes materiales o instrumentos: una bandeja, agua oxigenada, que también se lo denomina peróxido de hidrógeno, un matraz de Erlenmeyer, jabón líquido y como catalizador un poco de yoduro de potasio. Primeramente vertiremos una pequeña cantidad de agua oxigenada dentro de nuestro matraz. Luego de vertir, utilizaremos y vertiremos adicionalmente un poco de nuestro jabón líquido, porque se va a realizar en este caso esta reacción en medio jabonoso, y con ayuda de agitación mecánica empezamos a un poco a mezclar
esta solución. Finalmente, emplearemos yoduro de potasio, que actuará como nuestro catalizador, acelerando la reacción química. Como se puede observar, en la parte del beaker, en la parte del fondo, se comienza a desprender oxígeno a causa de la reacción del peróxido con el yoduro. Luego de esperar prácticamente unos 10 segundos, el efecto de la reacción empieza a actuar de tal forma que se empieza a desprender el oxígeno y es encapsulado por nuestro medio jabonoso, generando así una espuma que se empieza a desprender y a acelerar rápidamente en nuestro Erlenmeyer. De esta forma concluimos con nuestro experimento y posteriormente realizaremos la explicación correspondiente a lo que sucedió en esta práctica. Tras haber realizado nuestro experimento podemos denotar las siguientes conclusiones. Nuestro experimento se llamó el dentífrico de elefante, al cual le podemos realizar un análisis termodinámico básico. Para ello utilizaremos un diagrama de Frost, con el cual comparamos la energía libre de nuestro sistema contra los estados de oxidación de las sustancias. Como podemos observar, en los estados de oxidación sería esta linecita y nuestro peróxido, la sustancia utilizada, presenta su línea por encima de los estados de oxidación. Esto quiere decir que presenta una inestabilidad termodinámica. Tras evaluar la descomposición del peróxido de hidrógeno, el cual se descompone en agua y se desprende como oxígeno gaseoso, podemos tener en cuenta de que es una reacción de carácter exotérmico, debido a que ésta genera calor hacia los alrededores y su densidad de entalpía es negativo. Tras haber realizado el análisis termodinámico, podemos continuar con nuestro análisis cinético. El dentífrico de elefante presenta la siguiente reacción, en donde el peróxido de hidrógeno se descompone en agua líquida y en oxígeno gaseoso. Esa reacción no contiene algún catalizador, por lo que se realiza de una manera lenta. Sin embargo, al utilizar un catalizador, en este caso, que es aquella sustancia que acelera o desacelera una reacción química según sea el caso, con la finalidad de realizar una reacción mucho más rápida, empleamos yoduro de potasio, que actuará como nuestro catalizador positivo. De esta forma, se presenta la misma reacción, solo con este único cambio. Esta reacción de descomposición ocurre en dos pasos. El primer paso es en aquel en donde reacciona el peróxido de hidrógeno con el ion yoduro. En este caso no se emplea el potasio debido a que actúa como un ion espectador y se descompone en agua y en ion hipoyodito. El segundo paso de descomposición actúa de la siguiente manera, en donde reacciona el peróxido, pero en este caso con el ion hipoyodito, y se genera adicionalmente oxígeno que se desprende como gas y el ion yoduro. En este caso, al tener estas dos reacciones, podemos cancelar los iones yoduro y los iones hipoyodito, obteniendo la siguiente reacción, en donde es la misma reacción de aquella que no se encuentra ningún catalizador. Ocurre la misma reacción, no se presenta ningún cambio en la generación de los productos debido a que el catalizador únicamente actúa con el fin de acelerar o desacelerar la reacción, obteniendo de esta misma manera la misma reacción o ecuación global. Y finalmente podemos realizar un análisis con respecto a la energía potencial y el transcurso de la reacción. En este caso, cuando utilizamos un catalizador, obtendremos una menor energía de activación. De esta forma, obtendremos un menor complejo activado y la reacción
ocurrirá mucho más rápido para la formación de productos, comparado con aquella reacción en donde no se emplea ningún catalizador. Buen día, el día de hoy vamos a realizar un experimento con base al tema de cinética química en cuanto al factor de temperatura. Para ello primero vamos a iniciar con los materiales que necesitamos, primeramente los implementos de bioseguridad, las gafas, los guantes, la bata y el tapabocas, debido a que vamos a trabajar con una sustancia llamada poliacrilato de sodio. Además de esto requeriremos unos guantes para poder coger los biques cuando estén en unas altas temperaturas, una cucharita de tintero, dos biques de 250 mililitros, un termómetro, digital, y también poliacrilato. Iniciando con nuestro experimento de cinética, comenzamos añadiendo agua a distintas temperaturas. Lo primero que vamos a hacer es comprobar la temperatura a la cual está cada una del agua mediante el uso de un termómetro. La primera está a 15.4 grados y la otra está a 20.1 grados. Siguiente, vamos a añadir el poliacrilato de sodio, una cucharadita por cada vaso, para ver cómo afecta la temperatura en la velocidad de absorción de este compuesto químico. Teniendo agua previamente calentada a 2 temperaturas, procedemos a tomar la temperatura de cada una del agua mediante el uso de un termómetro. En este caso, manejamos el factor de la temperatura. Los reactivos utilizados fueron el poliacrilato de sodio y el agua. Como podemos observar en su reacción, el producto obtenido fue el C2H5CO3Na. Este procedimiento se realizó a 4 diferentes temperaturas, las cuales fueron 15,4, 20,1, 62,0 y 64,9 grados centígrados. El poliacrilato es un polvo superabsorbente que evita que el fluido se acumule en un punto y lo obliga a distribuirse por toda la superficie. En este caso, dentro de la reacción se desprenden iones de sodio, dejando libres grupos negativos de dióxido de carbono. Estos iones de dióxido de carbono, al estar cargados negativamente, se repelen entre sí, por lo que el polímero se desenrolla y absorbe agua. El poliacrilato de sodio es un polímero de masa molecular muy elevada, por lo que no se disuelve, sino que se gelifica, como pudimos observar en los videos. Tras realizar las 4 variaciones de temperatura, obtuvimos como resultado que el polímero es capaz de absorber más rápido el agua cuanto mayor sea la temperatura a la que le expongamos. Esto se debe a que el aumento de temperatura incrementa la cinética entre las moléculas, así, al moverse con mayor rapidez, chocan con más fuerza, frecuencia y energía. Para 64,9 grados centígrados, el polímero tardó aproximadamente 12 segundos en ser absorbido. Para 62 grados, tardó 14,5 segundos. Para 20,1 grados, tardó 26,2 segundos. Y para temperatura de 15,4 grados, tardó unos 30,5 segundos. Como dato extra, el poliacrilato de sodio puede absorber agua destilada hasta unas 800 veces su propia masa. Pero, en caso de otra sustancia, la capacidad de absorción se reduce mucho.